Listo. Pues hola a todos, somos Andrea Tejeda y Susana Moyao y antes que nada quisiéramos agradecer su interés y apoyo a este proyecto. Estamos muy contentas del crecimiento que hemos tenido y ver que The On-Person Talk se materializa nos llena de orgullo y sabemos que no sería posible sin ustedes. Con este ciclo de conferencias buscamos generar un espacio para juntarnos, dialogar y compartir desde el saber y la experiencia nuestra relación con la memoria y el olvido. El día de hoy tenemos la presencia de Erika Olmos, que nos va a estar hablando del olvido, el tiempo y la resignificación. Erika Olmos estudió licenciatura en Psicología en la Universidad Americana, plantel Santa Fe. En esa misma universidad recibió la Medalla Ignaciana como reconocimiento a la labor realizada por la divulgación de la psicología. Cursó la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en el Centro Eleya, Actividades Psicológicas y una especialidad en Psicoterapia de Juego en la misma institución. Es miembro fundador de Casa Triev y docente de los estudios formales en clínica psicoanalítica en el Centro de Estudios Psicoanalíticos de Guanajuato. En los últimos 4 años ha dictado conferencias en congresos nacionales e internacionales. Actualmente forma parte del equipo de contención psicoemocional y asesoría clínica a trabajadores de ISAPEG en las jurisdicciones 1, 5, 6 y 7. Es docente y supervisora en los estudios formales en clínica psicoanalítica en Triev y cuenta con 17 años de experiencia en la clínica privada. Bienvenida, Erika. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Andrea. Felicidades por este proyecto y gracias por invitarme a participar. Voy a hacer lectura de un texto. Lo decido hacer así para no perderme, para irme sobre los puntos que quiero compartirles, ¿sí? Entonces voy a iniciar la lectura. Un 14 de febrero de 2018, en la revista Chilango, aparece una apuesta muy tentadora. Vaporiza sus fotos y olvida a tu ex con The On-Person Project. On-Person Project, este gran archivo fotográfico que apuesta por la desmemoria y por el olvido. Sin lugar a dudas, y ya se los he comentado, Andrea, Susana, es un gran proyecto, con muchas aristas para poder pensarlo. Y así surge esta otra gran idea, On-Person Talks. On-Person Talks ha sido en lo personal muy enriquecedor. Escuchar la diversidad de pensamientos, opiniones y de ideas a partir de un proyecto ha sido grandioso. ¿Qué podría unir a la historia, con el psicoanálisis, con la música y la física? El olvido, la desmemoria y la cancelación. The On-Person Project. Hoy vengo a platicar con ustedes sobre lo que este proyecto On-Person me ha dado para pensar y cómo el proyecto ha tenido injerencia en mi pensar y en mi clínica. Hace más de 100 años, un médico vienés le apostó a la ausencia, a la incompletud como marca de agua del ser humano. Y muy a pesar de la ciencia positivista de su entonces y del nuestro también, el psicoanálisis ha sido y seguirá siendo una eterna resistencia a narrativas que apuestan a la completud, a la felicidad y a encontrar a tu media naranja. El inconsciente, como la revelación freudiana, instaura una forma de pensar al hombre distinto de los discursos predominantes de su época. El inconsciente, el principal concepto del psicoanálisis, se define por su negatividad. El psicoanálisis se despliega sobre el fondo de un no saber y la ausencia. Así también, The On-Person Project nos confronta con la ausencia y con el equívoco. Vemos una foto vaporizada y ¿qué vemos? Un hueco, una falta, que puede ser cualquiera, puedo ser yo. Para el psicoanálisis, como para On-Person, el sello es la ausencia y el equívoco. El equívoco es la cicatriz que deja el discurso manifiesto del trabajo del inconsciente. Lo voy a explicar ahorita. Para Freud, el equívoco es la marca del falso enlace, de lo que trabajamos en psicoanálisis como transferencia, que es un concepto básico y uno de los grandes conceptos desarrollados por Freud y que a la fecha son el pilar de lo que es la clínica psicoanalítica. Les voy a contar un ejemplo para poder hablar de lo que es la transferencia y el falso enlace. Cuando Mía, de 14 años, llega al consultorio con su relato, sus múltiples síntomas, su angustia, me hacían pensar en un abuso sexual. Y todo en su decir apuntaba a que la persona que había abusado de ella sexualmente era su padre. Revisé el caso innumerables veces. Afirmar una situación así puede tener desenlaces terribles. Finalmente nosotros trabajamos con otro concepto que se llama realidad psíquica
que nos invita a pensar que el discurso del paciente está matizado y que no siempre corresponde a la realidad fáctica o a la realidad, a lo que ocurre realmente, ¿no? Después de revisar el caso varias veces, incluso supervisarlo, al final decidí hablar con los padres y abrí la situación. Nada de lo que escuché esa sesión parecía confirmar mi idea. Así dejé en suspenso esa hipótesis diagnóstica y continué mi trabajo clínico con Mía. 2 semanas después, más o menos, llega Mía al consultorio, más abrumada que nunca, y me dice, no puedo más, te tengo que decir esto porque mi cabeza va a estallar. Lo que Mía me dijo fue que el sacerdote de su escuela llevaba más de 2 años obligándola a tener relaciones sexuales. Lo hacía en la escuela durante los tiempos de una supuesta guía espiritual y durante el tiempo de supuestas confesiones. Sí era el padre, pero no era su padre. El equívoco implica una respuesta que suspende la convicción y hace surgir el enigma. El analista hace del trabajo con el equívoco su brújula, la guía regia al inconsciente. Les voy a compartir una foto que me di a la tarea de vaporizar. Es la foto de el padre, el sacerdote que abusó de ella. Finalmente este tipo está en la cárcel, le dieron la pena máxima que en el estado de Guanajuato le han dado a un pederasta. Se acusó de pederastia, aparecieron otras 2 chicas aparte de Mía. Lo que sucedió con Mía es que después de que lo menciona en análisis, otras 2 semanas, casi un mes después, se anima a decírselo a sus papás y entonces ahí inicia un proceso legal que duró 2 años y acá en Guanajuato pues fue muy, muy sonado. Decidí no vaporizar sus ojos porque no es una vaporización a la manera de un person porque realmente la hice digital, pero no quise quitar sus ojos para que ustedes pudieran reconocer al tipo este. Ok, entonces voy a dejar de compartir, permítanme tantito. ¿Y cómo le hago? Arriba debe de aparecer como una pestañita que dice Stop Sharing. Ajá. Perfectísimo, gracias. Entonces sí era el padre, ¿no? Pero no era el papá de Mía. Este equívoco del que les hablo se hace presente justo gracias a la ausencia, al deseo. Si nada faltara, no habría razón para desear y no existirían los equívocos. La vida sería orwelliana. Soy quien contempla los huecos, lo rayado, lo quemado de las fotos. Es curioso cómo en algunas me detengo mientras otras simplemente las dejo pasar. Mi atención se dirige a una en particular. Es llamativo que todos los que rodean al pastel están vaporizados. Les voy a compartir esa foto. Estaba checando las fotos de un person y bueno, tienen fotos padrísimas, pero hubo una que me llamó mucho la atención. Ahorita les voy a platicar por qué. Ahí está, ¿no? Todos están vaporizados alrededor del pastel. Parece una fiesta de cumpleaños de mi infancia. Las ropas, ¿no? Los peinados, la decoración, todo me remitía a los años 80. Construyo historias a partir de los huecos. Seguro yo sería la niña que mira hacia otro lado, esperando terminar el momento de la foto para regresar a jugar. Estoy segura que tengo una foto así, y entonces me decido a buscarla. Casi podría asegurarles que fui etiquetada en esa foto. Todo esto transcurrió de esa forma. Estaba viendo el proyecto y de pronto veo esa foto y digo, incluso en algún momento pensé, ¿será la foto de esa fiesta que tenía? Bueno, entonces me fui al álbum de nuestros recuerdos, que hoy se llama Facebook, y recorrí el muro de fotografías. Todo este álbum de recuerdos compartidos con mis amigos, con los amigos de mis amigos y con quién sabe cuántas miles de personas. Por fin la encuentro y me doy cuenta que nada tiene que ver con la foto de un person. Se las voy a compartir.
¿Puedo compartir dos pantallas diferentes? No, ¿verdad? Tengo que compartir. Sí, no, creo que no. Creo que más bien es una. O sea, tienes dos, pantallas distintas. Sí, porque es que nada más son las fotos, pero no importa, les pongo, es que quería ponerles las fotos juntas, pero esta es la foto de mi infancia. Esta es la foto que recordé, que yo dudé, digamos, de cuando vi la foto de un person y yo decía, yo tengo una foto muy parecida, pero muy, muy parecida, ¿no? Igual que cuando encuentro la foto, me doy cuenta que no es, que nada tiene que ver con The Un Person. El equívoco en mí se hace presente nuevamente. De hecho, no soy quien mira hacia otro lado, ¿no? Por el contrario, soy de las pocas, junto con mi hermana que anda por acá, que está viendo a la cámara. Yo soy la chimuela de atrás que sonríe y seguro, aunque no lo recuerdo, me la pasé poca madre ese día. Entonces, como se lee en Funes el Memorioso, pensar es olvidar diferencias, es generalizar, es abstraer. Déjenme, les dejo de compartir esta, ya que estamos acá. Fíjense, de hecho era mi cumpleaños. Y entonces ese es mi pastel. Pero bueno, ¿no? Esa idea del equívoco me gustó mucho, me hizo pensar mucho cuando estaba haciendo esto del escrito. Porque la verdad es que cuando vi la foto sí llegué a pensar, ¿alguien me habrá vaporizado? ¿No? Y claro que también es como una fantasía ahí, ¿no? Bueno, continúo. Aquí una dimensión del equívoco que solo por dejar claro tiene que ver con el que mira la foto y se pregunta quién es ese de la foto y construye historias, equívocas todas, fantasías. En psicoanálisis ponemos especial énfasis en esta construcción hipotética que el sujeto produce a partir de una pregunta o un enigma en el que interviene el otro. Para Melanie Klein, la fantasía inconsciente juega un papel fundamental en los procesos mentales. Para esta autora, la fantasía inconsciente es un complejo mundo interno de representaciones de la relación entre el yo y el objeto en un infinito interjuego, siempre fallido, con la realidad externa. Pero hay otra dimensión que Un Person me invitó a pensar, y esta tiene que ver con quien realiza la acción de vaporizar. Andrea y Susana han sido como muy, muy insistentes en contar esta parte que me parece, la insistencia responde a lo importante, a la importancia de la acción de vaporizar, ¿no? De que el sujeto que quiere llevar a cabo esa acción tenga una intención o realice el esfuerzo de vaporizar. Entonces ese esfuerzo me hizo pensar en muchísimos pacientes. En muchas ocasiones en que escuchamos en sesión diálogos como es que me equivoqué con pero el siguiente va a ser el bueno, o ya me di cuenta que esto del amor no es para mí, siempre elijo mal, ¿no? El que sigue es el correcto, ¿no? Y entonces intenta, ¿no? Y hay un esfuerzo constante del paciente por tratar de olvidar y por tratar de hacer algo distinto. Una vez mi hijo estábamos a la hora de la comida y nos preguntó a su papá y a mí cuál era la razón por la cual consultaban más los pacientes, ¿no? Y yo me quedé pensándolo unos minutos y le respondí, definitivamente el mayor motivo de consulta a la fecha yo creo que es el amor, ¿no? Y entonces ellos así como de, ¡ay!, ¿no? Les digo, pero bueno, no es solamente el amor, sino el amor y sus tropiezos, el amor y las equivocaciones. El amor es lo que más nos duele y generalmente es lo que nos lleva a un análisis. Y ahora sí que suena como telenovela, pero es el amor y el desamor, ¿no? O bueno, suena más bien a canción de Lupita D'Alessio. El amor tiene la cicatriz del equívoco. ¿Hay acaso una equivocación que le corresponda al amor? ¿O el amor como tal no es otra cosa más que una equivocación? Muy tempranamente en la obra de Freud nos habla del amor y nos dice que el encuentro con un objeto, con la persona amada, es en realidad un reencuentro. Esto implica que desde la muy temprana infancia quedamos presos por una nostalgia de un objeto perdido que buscamos reencontrar en otros.
Y esto es la intensa búsqueda del amor que caracteriza al ser humano, una búsqueda implacable con sello de equivocación, justo el leitmotiv de un person. Hagamos un ejercicio. Pensemos qué o quién o a quién vaporizaríamos nosotros. Puede ser a un ex, como la propuesta de Chilango, pero también puede ser alguien que no sea nuestro ex, pero que quisiéramos eliminar de nuestra vida, de nuestros recuerdos. O podemos ser nosotros mismos en algún preciso momento que quisimos olvidar o borrar. Ahora pensemos, si esa persona que queremos vaporizar, incluso nosotros mismos, lo hubiéramos hecho en el momento en que nos tomamos esa fotografía, ¿no? No es lo mismo vaporizar, buscar en el baúl de los recuerdos y ver a quién vaporizo, o buscarme para vaporizarme, a que si en ese momento donde fue tomada la fotografía lo hubiera hecho. Y entonces creo, y aquí es un creo porque no podría asegurarlo, casi todos podríamos decir que no. Y entonces se inserta la temporalidad de non-person. Esta temporalidad de la cual ya hablaron Luis primero y después Alex Cerda también. Tomo una parte del texto de Eduardo Breyer para sintetizar la idea de los tiempos en psicoanálisis. Cito: en lo que respecta a la temporalidad en psicoanálisis se presentan dos concepciones diferentes. La primera es la determinista, un determinismo lineal, concepción clásica dentro del movimiento psicoanalítico, centrada en la acción del pasado sobre el presente y el futuro. Es la infancia determinando el destino del adulto. Hay un libro incluso que se llama Infancia es Destino, ¿no? Es bastante famoso. Y la segunda concepción es la del après-coup, denominada hermenéutica o retrospectiva, la cual resalta la incidencia de una actividad psíquica que desde el presente va a operar al pasado, vale decir sobre el aparato psíquico, interpretándolo o reinterpretándolo y produciendo de este modo cambios en el mismo. Es el adulto otorgando sentidos a los acontecimientos de la infancia, lo que a su vez habrán de repercutir sobre el presente y el futuro del sujeto. Desde pequeña me fascinó la idea de viajar en el tiempo. Bueno, ¿quién no ha fantaseado con ser un viajero en el tiempo? Me acuso de ser fanática de las series y filmes que juegan con los tiempos, ¿no? Así tipo Dark. La vi 3 veces y yo creo que la podría volver a ver y además los equívocos me aparecen constantemente en esa serie. Como dice, citando a Dostoyevsky, el tiempo, al fin y al cabo, no es una cosa, sino una idea. Cierro cita y como es una idea, entonces podemos hacer con ella lo que se nos hinche la gana. Repito parte de la cita de Breyer. La actividad psíquica que desde el presente opera sobre el pasado. El presente contiene todos los tiempos necesarios. Así, en el psicoanálisis encontré una forma muy particular de viajar en el tiempo. Me detengo un poco antes de continuar con el tema para comentarles que en el psicoanálisis ha sucedido una historia muy parecida. Freud fue un eterno viajero en el tiempo. Su escritura nos hace ser testigos de ellos. Leer algún texto de Freud es un ir y venir en diferentes años. El mejor ejemplo es un texto que él escribió que se llama 3 ensayos para una teoría sexual. Y en este texto, él nos invita, digamos, cada vez que lo abrimos, nos invita a irnos a diferentes años, porque hay una cantidad brutal de notas al pie de página de diferentes años. Entonces, ver el texto a mí me hace pensar en este Freud que cuando en 1920 él elabora el concepto de pulsión de muerte, regresa a 3 ensayos, lo relee y entonces va agregando cosas. Las notas al pie de página nos dan cuenta de las veces que él retornó a este texto. Freud hace un retorno a él mismo, a sus producciones y a sus ideas. Por eso, para mis queridos amigos lacanianos, no sé si haya uno por aquí, pero bueno, temo decepcionarlos porque el retorno a Freud no es una idea de su autoría, ¿no? Sino del mismo Freud. Y después de Freud, ¿qué? Todos continuamos al retorno. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? A partir de los extravíos freudianos que nos hacen regresar a él sin darnos cuenta que el regreso nunca es idéntico. Y aunque parezca que estamos parados en el mismo lugar, si miramos hacia arriba o hacia abajo, seremos testigos de la profundidad,
que nos hará darnos cuenta que el lugar donde estamos no es el mismo, de esta profundidad externa que nos hablaba Luis en su conferencia. Laplanche llamó a esta repetición, a este retorno, dialéctica psicoanalítica, y dibujó un bello espiral para entender cómo el retorno y la repetición nos hace estar parados en un lugar diferente, aunque parezca el mismo lugar. Se trata de una figura matemática compleja que posee 2 o más dimensiones que nos ayuda a entender, entre otras cosas, la construcción del aparato teórico psicoanalítico, también la clínica psicoanalítica y también lo que sucede cuando decidimos vaporizar a alguien en una foto. Pongamos pausa a la espiral para introducir otra idea y después regresemos a ello. Mi mañana generalmente comienza con un café y revisar los pendientes del día. En estos pendientes se incluyen la revisión de redes. Aunque cada día menos, pero todavía Facebook me avisa, ¿tienes recuerdos, Erika? Qué maravilla de frase, ¿no? O sea, es cuando empiece a darme Alzheimer, espero que no, toco madera y todo lo que quieras, pero siempre tendré a Facebook que me recuerde algo de mi historia de redes. ¿Qué son los recuerdos? Me ha sucedido varias veces recordar con nitidez alguna situación intrascendente y al final darme cuenta que mi recuerdo estaba equivocado, ¿no? Justo como me pasó con la foto de un person y mi foto de cumpleaños de niña. Me ha pasado asegurar que tal viaje lo hice en determinada fecha, entrar en discusión con mi marido y resolver, me equivoqué de fecha, soy una tonta, ¿no? O asegurar, por ejemplo, haber tomado las llaves del coche y finalmente tener que aceptar que mi memoria me ha jugado una mala partida nuevamente. Seguro les ha sucedido a ustedes, la memoria es sumamente frágil. Los recuerdos se crean, se recrean, se acomodan y reacomodan con una lógica que no es la de la conciencia. Cuestionar la nitidez y veracidad de nuestros recuerdos no le dio muchos likes a Freud en su época, pero construyó un concepto que vendría a cambiar la forma de pensar la memoria y la realidad. Una paciente llora y se conmueve al recordar en diván una escena de su infancia. La escena que describe es estar sentada en los últimos escalones de su casa y ver sangre en una pared de color rosa. Cada vez que lo recuerda, dice sentirse muy asustada y muy abrumada. Ella comienza a asociar los elementos de esa escena y elige un elemento en particular. Se centra sobre la sangre en la pared y hace una serie de asociaciones y termina hablando de las peleas entre sus padres. Ellos peleaban violentamente. Ella asegura haber sido testigo de varias de estas peleas, pero no recuerda mucho. Finalmente, sus padres se separan. El papá se va a vivir a otro estado, la mamá se va a Estados Unidos y ella se queda a vivir en casa de la abuela y realmente fue criada por la abuela. Este recuerdo que ella trae a sesión es uno de los pocos que tiene de la vida con sus padres. Después de asociar y representar el elemento sangre, le pregunto sobre la pared y la escalera, pero ella no puede decir mucho en esa sesión. Varios meses después, mi paciente me cuenta que su madre y sus medias hermanas vendrían a pasar con ella las vacaciones de Semana Santa. Ella dice en sesión, la verdad es que no quiero verlas. Rosa y las niñas se portan muy groseras con mi abuela. Y le digo, Rosa, como la pared de la escalera de tu recuerdo. Y me dice, sí. Y entonces se hace como una serie ella hace como una serie de insights en donde se percata de que la pared rosa no era rosa, sino la rosa ensangrentada era su madre. A esta operación en psicoanálisis la conocemos como figurabilidad y aparece en los sueños, pero también en los recuerdos, y versa sobre la transformación de uno o varios pensamientos en imágenes. El recuerdo de su madre rosa ensangrentada, se transforma en la imagen de la pared rosa. Pasa de ser la madre a un color. Cuando veo una foto de las que me recuerda Facebook, me pasa que me remito a ese momento de mi vida. No sé si les pase a ustedes, pero generalmente una foto, en mí por lo menos, hace evocar no solo los elementos que aparecen en la foto, sino me hace
revivir el momento. Me pasa también mucho y dice Luis que yo vivo en una serie, ¿no? En una serie de sitcom, porque la música también me hace lo mismo, ¿no? O sea, de pronto escucho una canción y esa canción me hace evocar la escena o ciertas experiencias que se vivieron con esa canción o que me hicieron, o que estaba musicalizada, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando veo una foto me pasa lo mismo, me remite a esa experiencia en particular. Tomándome el atrevimiento, diría que la foto captura la experiencia, por lo menos en mí. Y entonces me hace evocar lo sucedido en esa fecha, tomando en cuenta que lo sucedido nunca es exactamente lo que pasó, sino que mi recuerdo se ordena a la lógica del inconsciente. Nada es lo que parece. Dicho esto, regresemos a la espiral de la plancha. El espiral parece irse forjando de experiencias, recuerdos, y estos están formados de elementos sumamente frágiles o inestables, consecuencia de la intervención de ciertos operadores psíquicos, como la figurabilidad, que es el ejemplo de la paciente con la pared rosa y la mamá rosa, y otros operadores psíquicos como la condensación y el desplazamiento. No voy a entrar en detalles de condensación y desplazamiento, pero quiero nada más dejar como sentado que son otros dos operadores psíquicos que actúan sobre los recuerdos para desarmarlos o para cambiarlos. No solo estos operadores psíquicos generan la fragilidad en los elementos que configuran la experiencia. Hay otro que me parece verdaderamente interesante y que tendría una injerencia brutal en la forma, en la posibilidad de transformar los recuerdos, olvidarlos o incluso eliminarlos o cancelarlos. Y esta es la pulsión de muerte. Conceptualizada en 1920, la pulsión de muerte, pulsión primaria del ser humano, no se trata de la muerte biológica, sino del proceso de desligazón psíquica operada por la irrupción de la pulsión que pone en peligro la acción ligadora del yo. Me explico un poquito más abajo. La pulsión de muerte sería la causante del proceso de ruptura. A esto nosotros lo llamamos desligazón entre un elemento y otro, dejándolos a merced de la figurabilidad, la condensación y el desplazamiento. Esta es una lectura sesgada, digamos, es una lectura sesgada del psicoanálisis porque también van a encontrar otras personas, y es cierto, yo también lo pienso así, hay otros operadores psíquicos que también hacen esa misma lógica de separación. Por ejemplo, la represión de la que habló Alejandro Cerda es uno de esos operadores psíquicos que lo que hacen es, tienen los dos elementos del recuerdo y los separan. La representación y el afecto son separados. ¿Por qué digo que es una lectura sesgada? Porque finalmente la pulsión de muerte, me parece que hay algo de la pulsión de muerte puesto en la represión cuando hace justo ese elemento de desligazón o de ruptura entre representación y afecto. En mi historia hay por lo menos una persona a la que he querido vaporizar. No lo he hecho y creo que no lo haré. Mi mamá difiere de esto y ella ha recortado varias fotos de esa persona, que es mi ex. Les voy a ventilar un poquito de mi vida privada para que, por si se andan durmiendo, para que no se duerman. Los últimos años de esa relación la pasé muy mal. Tardé, pero logré ponerle un punto final. Lo dejé y me llevé todo lo que teníamos juntos. Para darles una idea, incluso papeles legales, así como la identificación de él, su acta de nacimiento, papeles escolares, el certificado de prepa, ¿no? Digamos algo así como que lo dejé en la calle y sin nada. Ya pasó el tiempo y las historias se separaron. Y yo entré a la universidad, empecé mi primer análisis y yo creo que hasta ese momento había en esta historia con él una víctima, ¿no? Y obviamente esa víctima era yo, ¿no? Nadie más. Pasaron varios años, ¿no? Después en ese primer análisis me percaté que pues si bien había sido yo la víctima, él había sido, también yo había sido una cabrona, ¿no? Que no había sido como las cosas como yo me las había contado aquella noche oscura del mes de noviembre que
el que lo dejé sin nada y en la calle, ¿no? Años después, comiendo en un restaurante acá en mi pueblo, yo vivo en Irapuato y es un pueblo súper chiquito, entonces me topé con su familia. Ellos me pasaron de largo y no me saludaron. Y yo, no, bueno, me indigné nivel 10, ¿no? Así como de, ¿cómo chingados que no? ¿Cómo que no me saludan? Yo no les hice nada a ellos, ¿no? Ellos no me hicieron nada a mí, tantos años, ¿no? Yo pensaba, tantos años y todavía no se dan cuenta de lo cabrón de su hijo. No, no, bueno. En fin, yo me quedé con ese pensamiento, ¿no? Y yo iba con Luis, mi esposo y mis 2 hijos y pues dejé pasar la situación. La historia se volvió a repetir, pero yo estaba igual en el mismo lugar, ¿no? La diferencia es que yo iba sola en esta otra ocasión. Ellos entran, igual también me pasan de largo, y yo entre bocado y bocado, y en esta soledad de comer, de estar en una mesa solo con tu plato, pues se me vinieron a la mente varias ideas acompañadas de una sensación de terrible vergüenza y culpa. Entonces, la idea principal que se me vino a la mente ya organizada es, para ellos, yo abandoné a su hijo dejándolo en la miseria, ¿no? Me llevé hasta su acta de nacimiento y lo dejé sin nada, y además sin decir nada, sin aviso, sin previo aviso. Y entonces, de pronto, créanme, la historia cambió, ¿no? O sea, esa historia que la puedo como marcar por tiempos, ¿no? En el momento en que la viví, en el momento en que la finalicé, en el momento en que la llevé a análisis, en el momento en que me los encontré, que iba con mi familia, y en este último momento, ¿no? Cambió en cada uno de esos momentos. Hoy pienso que esa historia no solo tiene 2 versiones, la de él y la mía, ¿no? Como se dice normalmente. Siento que en mi versión hay varias versiones. Los recuerdos, la historia se ha transformado. Hasta ahora han sido varias vueltas en espiral en donde esta historia se ha cruzado. En cada vuelta hay resignificación, hay aprecú, ¿sí? Entonces, como les decía arriba, el aprecú es significar o reinterpretar la historia, ¿no? Y lo ligo con el espiral de la planche, en donde en cada vuelta, es decir, en cada momento donde esta historia se me ha presentado nuevamente, la interpreto y la reinterpreto con respecto a lo vivido, ¿no? Y esto es algo que no solo ocurre porque me encontré a la familia, a mi exfamilia política, ¿no? Sino es algo que ocurre siempre, ¿no? Porque si bien ahí ese elemento de esa historia se vino al presente y entonces se me vinieron como todas estas ideas, cada vez que escucho, no les voy a mentir, ¿no? Cada vez que escucho su nombre, aunque no sea el de él, finalmente hay una liga a esa historia. Y yo creo que por eso no lo quiero vaporizar. Claro, para mi mamá es importante que no exista, ¿no? Que no exista en mi historia, ¿no? Es así como de... incluso ella hace como mucho esfuerzo por si quiere platicar algo de mi vida de ese tiempo, ella hace mucho esfuerzo porque no se note que existió esa parte de mi vida, ¿no? Claro que, déjenme les cuento ya que ando ventilando mi vida, déjenles cuento que en una ocasión a mi madre se le salió el lapsus de decirle a mi esposo el nombre de mi ex, ¿no? Y entonces yo dije, claro, ¿no? Ahí está, aunque lo elimine, aunque lo intente cancelar, aunque para ella esté vaporizado, pues finalmente ahí en el registro del equívoco, esa historia se hace presente. En el espiral y en cada vuelta, yo pude haber decidido vaporizar a este ex, ¿no? O sea, puede ser que inmediatamente que me fui de su lado, haya agarrado las fotos en un momento de enojo y lo hubiera podido haber vaporizado. Pero también puede ser que cuando llevo análisis, entonces vaporicé jugando, ¿no? Al hubiera, posiblemente hubiera vaporizado a lo mejor la foto juntos, ¿no? Y entonces cuando me los encuentro en el Vips comiendo a la familia, pues a lo mejor ahí hubiera vaporizado a la familia, ¿no? No necesariamente una foto de él. Entonces, en cada vuelta del espiral puede
está la posibilidad de vaporizar a alguien. No me atrevería yo a decirles cuál es la verdadera historia de mí con este chavo, ¿no? Yo creo que todas son historias. Hasta ahora espero haber transmitido estas ideas que On Person me ha hecho pensar. Estas ideas ponen énfasis en el mundo de las representaciones, en el universo simbólico, en el amor y en el desamor. Pertenecen, y aquí aprovechando que está Gaby, pertenecen más al régimen artístico que busca representar la realidad que se presenta, ¿no? Más Velázquez, más Goya. Y hay otra arista que finalmente a mí me gusta mucho del proyecto. También, esta arista es una arista un poco más oscura. En una plática, digamos, y también lo han mencionado tanto Susana como Andrea, en una plática con Andrea ella me contaba del proyecto y entonces me parecía interesantísimo cuando ella me decía, es que no hay historia atrás de las fotos. Y yo decía, ¿cómo? ¿No? O sea, no les pido la historia. Y entonces me pareció como sorprendente esa característica, porque justo todo lo que acabo de compartirles es una idea llena de historias, ¿no? Es lo que yo pienso cuando miro una foto vaporizada de alguien más, es lo que en mí ocurriría si alguien vaporiza, pero el proyecto como tal, perdón, no incluye la historia. Entonces, nadie sabe qué pasa atrás de esas fotos, ¿no? Y ese no saber qué ocurre en esa foto me parece disruptivo, ¿no? Me parece como más bien rompiendo como la lógica en la que casi todos nos movemos, que es la lógica del pensar, reflexionar, historizar, en fin, representar algo de la foto. Entonces, eso del proyecto me parece, y de verdad se los comento, es un gran elemento, ¿no? Un gran elemento diferente de muchas otras propuestas. Yo creo que si en algún momento vemos en person en algún museo, yo pediría que no trajeran, ¿cómo se llaman? Cédulas, ¿no? O sea, que no haya una cédula, porque esa es la idea, ¿no? O sea, la cédula nos dice, aquí fulanito de tal, vaporizando a Perenganito porque le puso el cuerno. No, ni madre. Eso de solamente presentar la foto sin la historia me parece como muy, muy interesante, un gran plus del proyecto. Y me parece más cercano, que se los comentaba cuando estuvieron de invitadas en mi clase de psicoanálisis contemporáneo, me parece más cercano al arte contemporáneo que a todo este arte que intenta representar la realidad. Hace algunas semanas también, cuando escuchaba a Alejandro hablar en su plática, él hablaba de esta parte del proyecto, la relacionaba con el zombie, ¿no? Con la cancelación, en oposición justo al ghost, ¿no? A este espectro. El espectro está más del lado de la representación del amor, mientras que el zombie no. O sea, el zombie, lo que él hablaba como zombie, está más cercano a la cancelación, a la no hay una historia atrás, y no quiero pensar una historia atrás. Entonces, para esta lista les voy a compartir un caso que dividí en 2 escenas. La primera escena. Déjenme tomar tantita agua. Aquella noche, Mariana quería asistir al concierto de ska, que daría un grupo local en la antigua feria. Ella sabía que podría encontrarse con su ex, un hombre que por años la maltrató. Carlos, pareja actual de Mariana, no quería ir a ese concierto y en su lugar asistieron juntos al bar regular a tomar unas cervezas. Al finalizar la noche, se retiraron del lugar, pero antes de marcharse comenzaron a discutir. Mariana insistía en ir al concierto. Carlos no quería. Para complicar la noche, el coche se averió en medio de toda la discusión. Mariana tomó camino por un rumbo distinto, dejando a Carlos. Caminó y se alejó. A los pocos minutos se arrepintió y regresó, pero Carlos ya se había ido. Caminó hacia el sitio de taxis. Se encontró con un amigo de Carlos. Juntos esperaron un rato mientras venía un taxi. Se acercaron 2 hombres más
y de pronto su amigo se fue. Ella se quedó sola, se sintió con mucho miedo, hizo llamadas y nadie respondió. Mariana fue ultrajada esa noche. Ella fingió su muerte para que el tipo dejara de cortar su garganta. Él se fue y como pudo, ella se levantó y tras dar unos pasos, colapsó en el pavimento. Alcanzó a pedir ayuda, alcanzó a dar su domicilio a los de Protección Civil. Perdió el conocimiento durante 3 días y despertó cuando era su cumpleaños. El día que llegó a consulta era un person. La segunda escena. ¿Qué queda después de una vivencia así? Un silencio ensordecedor. No es un silencio que signifique. No es como cuando un paciente calla y llena el consultorio de significantes. Es más bien un silencio que sucede al haberse colapsado todo. El silencio que sucede al evento traumático se debe a la ausencia de representaciones, al fracaso de ligadura, al fracaso del vínculo. Lo que colapsa es entonces lo que hace enlazarme al mundo, la vida anímica. El trauma es una descripción de lo que sucede en la vida anímica de una persona que ha vivido una afrenta pulsional inesperada o ha vivido lo que para él o ella ha sido una experiencia traumática. En ambas, el yo, tanto en su dimensión consciente como inconsciente, pierde la posibilidad de vincular y de representar. El evento traumático tiene un impacto contundente en el aparato psíquico de quien lo vive, trastoca la mente y deja al individuo en un estado de desamparo y desvalimiento. Para Freud, la tarea de después del trauma implica dominar, ligar psíquicamente los estímulos que penetraron violentamente a fin de conducirlos a su tramitación. Cierro cita. Entonces, tenemos no solo los estímulos que han entrado de forma violenta y han causado estragos en el aparato psíquico de una persona, sino también como efecto de estos, tenemos que cadenas significantes han colapsado en esta entrada violenta. El trabajo sobre el trauma implica esperar, dar tiempos. El trabajo sobre el trauma compromete al analista, pues es en muchas ocasiones quien siente y liga aquello que ha sido irrepresentable para el paciente. El trabajo sobre el trauma muchas veces es ser la voz que se perdió y solo queda llenar los silencios. Mariana poco a poco ha ido vinculando y tejiendo algo con respecto a lo sucedido. A raíz de esto, ella dejó de trabajar, obviamente, a la fecha está incapacitada por el IMSS. Sin embargo, comenzó lo que siempre había querido hacer, tejer. Entonces ella teje pulseras, teje zapatos, teje aretes y sobre todo teje atrapasueños. Las cicatrices ya no las esconde como cuando llegó a mi consultorio. Hace poco se tatuó en un brazo, la fecha en que perdió el conocimiento y la fecha en que despertó, es decir, su cumpleaños, en el otro, sin saber que lo que realmente se había tatuado era la fecha en que su vida parecía haber sido vaporizada. Al día de hoy, su voz es más fuerte para hablar y ha dejado de tejer atrapasueños. Parece que la pesadilla fue atrapada, fue capturada de alguna forma entre sesión y sesión. Andamos en el camino en que ella sea más Mariana y deje de ser menos on person. Muchas gracias. Hasta aquí. Erika, muchísimas gracias. Quien tenga preguntas o comentarios los puede hacer ya sea abriendo micrófono o a través del chat y Susana y yo leeremos lo que escriban ahí. Bueno, pues en lo que se animan a decir algo, este caso que comentas, Erika, es tremendo. Y, o sea, a mí algo que te quería preguntar es cómo se resignifica el cuerpo después de ese silencio ensordecedor. O sea, cómo
¿cómo empiezas a poder poner los elementos como para poder resignificar tu propio cuerpo, ¿no? Después de justo haber sido un on-person de esa manera. Claro. A mí hay una imagen que me ayuda mucho a pensar el trauma, que es la imagen de la célula, ¿no? La célula, digamos, tiene una membrana que, entre otras funciones, sirve para proteger todo, para proteger y dar estructura a todo lo que, contención a todo lo que está dentro, a todos los organelos, núcleo, etcétera, de la célula. El trauma lo que hace es, imaginemos una aguja entrando y rompiendo esa barrera y llegando hasta adentro, ¿no? Deja un hueco, ¿no? La membrana se rompe y entonces, dice Freud, anega, o sea, es decir, inunda el aparato psíquico, dejando todo, llevándose todo a su paso, como si fuera una presa inundando la ciudad. Bueno, el agua inundando la ciudad, todo se lleva a su paso. Después, lo que sucede en una inundación es que empiezan a bajar las aguas, ¿no? Y empezamos a ver realmente el desastre que dejó la inundación. Y hablo de inundación porque acá en Irapuato es todo un tema cultural, así como en el DF está, bueno, en Ciudad de México está el tema de los terremotos. Acá en Irapuato el tema cultural muy parecido es el tema de las inundaciones. Ha habido inundaciones muy fuertes acá. Entonces, cuando bajan las aguas, uno empieza a ver el desastre que dejó la inundación. Y entonces, como a manera de cuando trabajamos con el desastre, que empezamos a mover las cosas, ¿no? A ver de quién era tal cosa, pues que el coche de aquí hay que moverlo para que puedan pasar las ambulancias, ¿no? Una forma muy parecida a lo que hacemos con el trabajo del trauma. Claro, no agarramos pedacitos de la mente, pero lo que hacemos es trabajar con el borde del desastre, ¿no? Haciendo la figura de un desastre natural, diríamos, nosotros ponemos como este perímetro de contención sobre aquello que quedó vaporizado, que fue el cuerpo y la historia de Mariana, y hacemos como este perímetro y trabajamos sobre el perímetro con estos elementos que están cerca del borde. Y yo me imagino como si cada vez que trabajamos se va cerrando el perímetro hasta que se queda un perímetro un poco más pequeño, no va a desaparecer. Esa cicatriz va a quedar, así como las cicatrices del cuello que tiene Mariana, van a quedar siempre, pero la afectación simbólica se va a tratar como de contener de forma contundente a partir del trabajo que se hace en análisis. Y así lo ha hecho. Ahora, ella, muy particular con lo que preguntas del cuerpo, ha sido muy interesante porque al principio, cuando ella llega siendo un person, ella, hagan de cuenta que era invisible en la sala de espera. Ella iba con la cabeza hacia abajo, caminaba como muy despacito y como queriéndose ocultar, pero al mismo tiempo quererse ocultar, pero estar tratando de estar alerta de todo lo que pasaba alrededor. Ella llegó muy cubierta, ¿no? Y hoy por hoy ella ya no es así, ella parece como que brinca cuando camina, ella ya llega mostrando sus cicatrices. La situación se ha complicado físicamente porque cuando la tasajea este tipo, que también está en prisión y también con una máxima pena y me da mucho gusto, en lo personal me dio mucho gusto también que pasara algo así. Cuando la tasajean, le cortan el cuello, pero no le da a la yugular, digamos, sino a la tráquea. Y entonces ha tenido una serie de operaciones muy impresionantes y en la última operación le tuvieron que dejar puesta la traqueotomía. Le hicieron una traqueotomía y se la dejaron puesta y luego viene la pandemia y entonces no se la pudieron quitar porque cerraron citas y entonces ha sido todo un tema eso de la traqueotomía porque finalmente es el elemento que continúa de ese episodio que vivió, ¿no? Mucho el trabajo ha sido, porque ella parecía como estar postergando todo, ¿no? Es que cuando
me quiten la traqueotomía, entonces voy a poderme ir a vivir nuevamente con mi novio, ¿no? Y cuando me quiten la tráqueo, y entonces se convierte en un estado de suspenso psíquico, que no la lleva, digamos, a tener a poder disfrutar de algo. Entonces, el trabajo durante este último año, que fue pandémico, fue más bien palabras muy cortas, ¿no? Simplificándolo, porque no fue así, fue ok, tienes la traqueotomía, pero la traqueotomía no te quita la posibilidad de hacer esto, hacer el otro, ¿no? Y entonces de seguir conectando con la vida, ¿no? Ella, esa es la idea, que siga conectando y conectando, y trabajar sobre el perímetro del trauma es eso, es empezar a conectar pequeños puntos, elementos frágiles, también como los recuerdos, pero que están desligados. Y entonces empezar a conectarlo. Ella también se tatuó lo de los brazos, y en otras cicatrices se tatuó una mariposa, pero la mariposa que eligió tatuarse tiene una calavera, ¿no? Las alas de las mariposas hacen una calavera, ¿no? Entonces, cada tatuaje también es como pensado, ¿no? Reflexionado. Sí, o sea, es que también pensando, o sea, como pensando en, no sé, en on person, ¿no? Que es lo que decimos mucho, o sea, las fotos tú las puedes reimprimir millones de veces, la misma foto, pero la vaporización hace que cada foto se vuelva una imagen única e irrepetible, ¿no? Entonces, o sea, justo generas una imagen nueva de esa fotografía, ¿no? Y pensando un poco en Mariana y lo que dices, o sea, pienso mucho en el tatuaje como esta forma de atravesar, de marcar ese cuerpo y como resignificarlo, ¿no? Como un cuerpo que tiene que ser intervenido por la tinta, ¿no? Como sí, justamente por eso, para poder resignificar. Y también esto que dices de la traqueotomía, yo no, o sea, había escuchado este caso, pero no sabía lo de la traqueotomía, que me dio escalofríos, porque, o sea, lo que queda es, le quitaron la voz, ¿no? O sea, eso simbólicamente, digo, físicamente es tremendo, pero cuando necesitas resignificar y te quitan la voz, y eso es lo que te queda, ¿no? Como marca, qué tremendo, ¿no? O sea... Sí, sí. De hecho, al principio del tratamiento, ahora que lo dices, ella tenía una voz muy ronca, muy, muy ronca, y se le oía la estenosis. Después, cuando pasó lo del tráqueo, pues hubo varios, que habrá sido como mes y medio, que no pudimos vernos, que nos mensajeábamos nada más para saber cómo estaba. Yo le mandaba mensajes y así, pero tardó, digamos, en poder hablar, ¿no? Y ahorita ya de plano ya la tráqueo ya la tiene cerrada, ya no le molesta. Pero sí ha sido como un estarse constantemente apropiando del cuerpo. También otra cosa que me pareció como muy interesante fue que un día me dijo que había pedido, no se puede, ¿no? Pero que ella había pedido las evidencias de esa noche. Y entonces le digo, como, ¿para qué quieres las evidencias? Bueno, ¿qué quieres, no? Y entonces ya me empezó a decir lo que ella quería. La blusa, creo que una cartera tejida que tenía, ¿no? Varias cosas. Entonces le digo, ¿y qué vas a hacer con esas cosas? ¿O qué quisieras hacer? Y me dijo, quemarlas. Y entonces dije, claro, quiere vaporizarlas, ¿no? Se me hizo súper interesante esa, y eso fue muy reciente. Claro, no se puede, ¿no? O sea, no le van a dar la caja de evidencias, aunque ya el cuate esté en el bote, ¿no? No se las van a dar, ¿no? Pero yo creo que sí hay como algo muy simbólico de en su cuerpo ir haciendo, como apropiárselo, ¿no? Y en cada vez que se lo apropia, cada vez que conecta un poquito con esta que era antes, pero que ya tampoco es esa mujer, ¿no? La que era antes de la violación. También me hiciste pensar en otro caso, donde también se pone el cuerpo en juego. Ella es una mujer adulta que su padre fue secuestrado hace ya muchos años, y yo no sabía hasta que tuve esa paciente que el proceso legal, digamos, bueno, el padre no apareció, y yo no sabía que el proceso legal era, se hace como, ¿cómo se dice? Como que se toma como desaparecido, y después de que se toma como desaparecido hay un tiempo legal en donde
pues en donde no está, pero tampoco está muerto. No me acuerdo, ella decía el nombre. Entonces, cuando secuestran a su padre y no lo regresan, ella se cortaba mucho, se lesionaba mucho los brazos y los muslos. Esto ya fue hace mucho, y cuando estaba en sesión, ella atraviesa una depresión, por eso llega a sesión, atraviesa una depresión profunda, y como al año y medio de análisis, ella decide tatuarse una serie de flores muy lindas en el brazo. Estaba muy contenta cuando se tatuó, llegó súper desorganizada psíquicamente, como muy abrumada, ¿no? Sobre todo muy desorganizada. Y entonces a mí me cayó el 20, porque ella de verdad no podía ligar alguna palabra, a mí me cayó el 20 que el tatuaje había tapado las cicatrices. Entonces ya ven que les ponen un plástico ahora, bueno, en mis tiempos no, pero ahora les ponen un plástico para que el tatuaje no se corra. Y entonces, pues hice algo que a lo mejor, pues no está bien para los tatuadores, incluso para mi supervisor, quién sabe, pero en ese momento el espontáneo fue quitarle el plástico y ponerle su mano y decirle, aquí están las cicatrices, no se han ido esas cicatrices. Entonces le pedí, le tomé la mano, porque no podía, le tomé la mano para que ella se tocara el brazo y sintiera que las cicatrices, aunque estaban pintadas, no se habían ido, que ahí estaba ese recuerdo, porque finalmente era una forma muy, muy, muy primitiva a lo mejor, pero en una cosa muy corpórea de tener presente el recuerdo de ese padre o de ese momento, ¿no? De tanto dolor. Erika, yo tengo una pregunta respecto a lo que comentabas de que comenzó a tejer. Bueno, o sea, inmediatamente pensé como, pues que no hay una ligadura, ¿no? Entre la representación y el afecto, pero tú, esto de tejer ya sea atrapasueños o, ¿qué más? Pulseras, todo esto, ¿tú lo ves como un síntoma? Pues sí, como un síntoma, Mauricio, pensando en que el síntoma es representación y es metáfora, sí, podría ser, no como un síntoma en el sentido de la salud y la enfermedad, sino más bien como un intento de restitución de aquello que quedó abolido por la situación traumática. Porque además acuérdate que en la situación traumática no es la represión la que hace el trabajo, o sea, es decir, no hay una desligadura entre representación y afecto, sino más bien queda anegado todo lo que es, o sea, quedan rotas las cadenas significantes, y además de quedar rotas las cadenas significantes, los operadores psíquicos quedan abolidos, ¿no? O sea, no, abolidos se dice, no, bueno, anulados. O sea, no hay muy difícilmente uno puede trabajar con la represión, que sería aquel elemento que estás marcando, aquel operador psíquico que dibujas ahí con lo de representación y afecto. Entonces yo sí creo, además eso fue de ella, no fue ni dicho por el tratamiento en el centro de justicia, ni dicho por mí, sino ella me fue contando que ella tejía cosas. Incluso seguro a ti te tocó, porque yo le pedí, digamos, que si quería vender sus aretes y sus cosas en Trier. Y ella, bueno, no ella, pero estaban ahí las cosas para venta, ¿no? Esas, y creo que era como parte pues se convirtió como en algo terapéutico, pero no porque la terapia lo haya dirigido hacia allá, ¿no? Sino porque ella solita lo hizo. Ya, sí. Gracias, Erika. No, ¿de qué? Aquí Gabriela Olmos pone, en Anchorage, Alaska, hay un proyecto artístico de resignificación de mujeres desaparecidas. Un artista local tejió sus rostros en un kupsuk, un traje tradicional. La desaparición de esas mujeres dejó cicatrices hondas en las comunidades indígenas que las perdieron, y tejer sus rostros en un kupsuk era una forma de darles rostro y nombre de nuevo. Puso un link a las fotos también. Qué bonito. Qué padre. Y alzó la mano. Ajá. Era justo eso. Alaska es me hizo pensar en el poder del arte de resignificar.
en Alaska las comunidades rurales no tienen policía, no existe policía. Están, pues vaya, no hay sistema de carreteras y no hay policía, entonces pues están perdidas en medio de la nieve. Y hay un problema enorme de desaparición de mujeres. Y bueno, pues como no hay policía, pues ya nada más se pierde saben que se desapareció fulanita y no hay ley, ¿no? Entonces, es un problema enorme y está marcando la ausencia de tantas mujeres indígenas, está marcando mucho, mucho a sus comunidades. Y busco fotos de personas que ya sé que han aparecido. Hagan de cuenta que es como si tuviéramos una foto o fotos o nombres de las mujeres de los feminicidios en un traje de México, en un traje de novia. Y él se está casando en nombre de todas estas mujeres, ¿no? El cospo, que es un traje tradicional, no es un traje de boda, pero es un traje que de alguna manera las liga con su identidad. Entonces, cuando Erika hablaba de los tatuajes de esta chica, yo pensaba que bueno, el trauma no es solo para la persona que lo vive, sino también todas las personas alrededor, o al menos así es en el caso de las comunidades alasqueñas. Y pensaba que tanto cuando tejen estos cospox es como el mismo gesto de resignificación y de nombrar que hace esta chica de la que hablas, pero a nivel comunitario. Bueno, quería compartirlo con ustedes. Les mandé un link porque ahí está la foto de la pieza, que fue pues una foto muy importante y significativa en el contexto de Alaska. Claro, claro. Fíjate que el tema del trauma social también hace un par de años me invitaron a Culiacán justo a hablar de violencia social y ahí, digo, no lo quise poner acá, pero ahí me centré más en justo esto que estás diciendo, ¿no? Porque, bueno, finalmente en la clínica psicoanalítica pues es de un sujeto, pero sí hay un efecto, y todos lo saben, que Guanajuato tiene ya como 4 o 5 años viviendo una oleada de inseguridad terrible, ¿no? De desaparecidos, de levantamientos forzosos, muy fuerte. Y entonces, bueno, nos invitan a Culiacán a hablar de eso, y ahí justo hablo me hiciste recordar eso, del tejido, de los huecos que va dejando la violencia social en el tejido cultural, en el tejido social, y cómo esos huecos también tenemos que hacer algo para restituirlos, ¿no? Entonces, en el análisis, pues lo hacemos uno a uno con estas personas que han ido sufriendo traumas psíquicos, como en el caso de Mariana y de muchas otras personas, que además ahí quiero como aclarar mucho que el trauma psíquico, o sea, el trauma del que les hablo, tiene que ver con ser referido por la persona que lo vivió. O sea, no, yo podría decir que cualquier persona, o sea, más bien, no podría decir que cualquier persona que haya vivido una balacera va a tener un trauma psíquico, sino ese trauma tiene que ser referido por la persona, y nosotros como analistas lo que hacemos es ofrecer o pensar un diagnóstico a partir de los elementos que ellos nos dicen, y que el trauma en lo social es distinto, porque el trauma en lo social más bien son los que identifican el malestar y lo sintomático de las comunidades, ¿no? Las comunidades lo pueden decir, lo pueden decir, pero generalmente empiezan a actuar aislándose, ¿no? Empieza a ocurrir una situación sintomática en lo social que implica un tejido social desgastado y roto, ¿no? Y que la verdad es que no les miento, y pues los chicos que están acá de Guanajuato no me dejarán mentir, pero Guanajuato en su estructura ha cambiado, en su estructura social ha cambiado mucho a partir de los años de violencia. Esto me hizo recordar el proyecto de una colega que se llama Sara Gómez, que hizo, no sé si han escuchado este libro que se llama Recetario para la Memoria. La hizo con las Rastreadoras del Fuerte, que son un grupo de mujeres en Los Mochis,
que se dedican a buscar a sus desaparecidos, o sea, literal, palas y empezar a buscar desaparecidos. Y el recetario para la memoria es un recetario en donde cada una de estas mujeres les da una receta que le hacía a su desaparecido o desaparecida. Y entonces es representar a Lidia, a Jimena, a Juan, a Pancho a través del caldo de camarón, o sea, caldo de camarón para Pancho, tostadas de atún para Lidia, ¿no? O sea, cada receta es eso. Y me parece un proyecto precioso, ¿no? O sea, es como a través de este acto de cocinarle a alguien, ¿no? Que es como un acto muy de cariño, ¿no? Y muy de como contención, poder representar a quien ya no está, ¿no? Y la idea es eso, que pues lo compras y te viene la receta tal cual, entonces tú, que no conociste nunca a Lidia, pero puedes hacer las tostadas de atún para Lidia, ¿no? O sea, cosas así. Ese elemento de la historización que es parte de también el trabajo sobre el trauma, es muy importante. Es muy importante y creo que a mí lo que me gustó mucho de esta idea del proyecto de un person donde no hay historia, me parece que refleja justo esto del trauma, ¿no? O sea, esto donde no hay una historia ahí, no hay una historia y más bien hay que tejer o hay que cocinar o hay que poner la cara de la mujer levantada, porque además en esas historias de las que estamos diciendo, en las desapariciones, en los levantamientos forzosos o forzados, no hay historias, no se sabe qué pasó. Sí, y algo que, o sea, que por ejemplo, que en un person pasa mucho es eso. Nosotros nunca pedimos historias, sin embargo, hay gente que nos las da. Pero nosotras no las publicamos, o sea, no las contamos, las que sabemos no las contamos, porque también, o sea, es como bien padre esto de que la razón o el deseo de tratar o de querer olvidar a alguien viene de algo singular, ¿no? Viene de algo súper personal. Pero al no conocer la historia detrás de las imágenes, esas imágenes se vuelven mucho más universales, como que es mucho más fácil que tú te puedas también identificar en esos espacios negativos, ¿no? En ese deseo de convertir en espacio negativo a la persona, si no sabes la historia. Entonces, eso es padre también, como se vuelve un proyecto mucho más colectivo. Y otra cosa que estaba pensando también ahorita que sacaste los trapitos al sol y que nos contaste la historia con tu exnovio, esto que decías, como mi mamá quería así, que se borrara de mi historia, ¿no? Y yo me acuerdo mucho cuando Susana y yo empezamos The On-Person Project, había algo que me llamaba mucho la atención en casa de mis papás. Mi mamá tiene un estante lleno de fotos de todos, ¿no? Y había una foto, había dos fotos juntas de mi hermano, o sea, era mi hermano con una persona recortada al lado, entonces era nada más como la foto de mi hermano, y al lado puso otra foto de mi hermano de muchos años después con otra persona recortada. Entonces era Renan hueco con Renan, ¿no? Entonces eran dos Renanes de dos épocas súper distintas, pero eso es algo que mi mamá hizo, o sea, mi mamá recortó a las personas, mi mamá las vaporizó, y en vez de poner una foto de Renan normal, bonita, yo qué sé, tenía estas dos fotos de Renan con Renan. Entonces era también, ¿qué significa para alguien más vaporizar a alguien que no es necesariamente de tu historia, ¿no? Pero es como de la historia de su hijo, ¿no? O en tu caso, tu mamá queriendo vaporizar a este individuo. Eso también me llama mucho la atención, cuando alguien más, no la persona, o sea, la primera persona, sino como este deseo de vaporizar viene por alguien de otro lado. Claro, y por eso las mamás también siempre piden que los novios van en las orillas, ¿no? En las fotos. Nos acaban de mandar una Twitter también, igual, o sea, en mi familia todos los novios siempre van en las orillas. Ese es de ley, ¿no? Ley de todas las familias mexicanas, no sé si de otros lados, pero las parejas van en las orillas, ¿no? Sí, pero claro, y lo hacen las mamás, o sea, tú estás feliz en ese momento y no te imaginas que, o sea, ni te pasa por la cabeza que lo quieres vaporizar. Claro. Pero claro. pues las mamás sí como que pues sí, lo planean con...
Mucha anticipación. Yo pensé mucho ahora que hace poco tiempo mi mamá me regresó como unas cajas, hicieron una serie de cambios en su casa y entonces me trajeron como un montón de fotografías y cosas del pasado. Y entonces, claro que yo las vi, y, ¡ay, qué padre, qué padre, qué padre! Y entonces mi mamá me dijo, el álbum con él, yo me lo quedé, voy a recortar porque te ves muy linda en las fotos, pero voy a recortarlo a él. Y yo, de verdad, o sea, como para qué, ¿no? Y sí lo he pensado que es como si, pues sí, como una herida, ¿no? Una herida en ella, que aunque yo pueda, por decirlo de alguna forma, sanarla, en ella no, ¿no? En ella queda también como, porque es de otra herida, o sea, no es la herida de mi historia, sino es la herida de lo que, en su historia, de mi historia, está así como espectacular, ¿no? Y a la fecha no hay forma en que le diga, mamá, no, es parte de mi historia y me hace quién soy yo, y no, no hay que quitarlo, no, ya lo cancela completamente. Pues te hacemos la invitación abierta a que ya sea nos mandes las fotos que tu mamá ha vaporizado o que nos mandes una foto no vaporizada y Susana y yo te la vaporizamos bien bonito. Wow, me encanta la idea, le voy a decir, la voy a invitar a que vaporice On Person Project a esta persona de mi pasado. Por favor, por favor. El proyecto está lleno de estas personas. Sí. ¿Alguien más tiene algo que decir? Si no, yo puedo seguir hablando, la verdad, porque se me ocurren muchas cosas. Viene. Es de esto que hablabas del tiempo, ¿no? De Freud y cómo como justamente empezar a tratar el trauma, el tiempo es necesario. Me recuerdo hace unos días, hace literal, no sé, 5 días, me escribió una amiga y me dijo, oye, Tejeda, pues fíjate que corté con mi novio, ya no está más en mi vida. Y pues nada, otra amiga me contó de tu proyecto y me dijo que fue súper catártico cuando ella cortó con Juanito. Y pues mira, estoy ya sacando todas las fotos aquí y entonces quiero ver, o sea, te las mando y tú las vaporizas, o las vaporiza Susana, o las recorto, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Dame. Y yo, bueno, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Sabes cómo? ¿Por qué no me dices cómo te estás sintiendo? Y la otra, no, bien, pero ¿qué hago? ¿Las recorto? ¿Las quemo? ¿Le pongo? Y yo, tal vez deberías de darle un poco de tiempo, ¿sabes? Como, sí, vaporiza si quieres, pero tal vez darle un poco de tiempo a tu duelo antes de que vaporices. O sea, como que, digo, cada quien vaporiza cuando quiere, pero sí me sentía rara como diciéndole, vaporízalo ya. O sea, es como, dale un momento a que como que caiga el peso de la falta y luego a partir de ahí empiezas a construir tu vaporización. Claro. Me la mandó en friega, me mandó fotos así de, mira, estoy pensando en esto, pues vamos a ver que nos las entreguen físico, pero... Es como la necesidad de que lo que duele se vaya rápido, ¿no? Exacto. ¿No? Como no quiero que me siga doliendo, entonces venga, vamos a tratar de eliminarlo. Y yo la verdad es que, bueno, a lo mejor soy medio masoquista en ese aspecto, pero la verdad es que también recuerdo aquellos tiempos en que cortaba y el desamor y todo, y también era padre, ¿no? O sea, yo pues me preparaba así, me acuerdo que ya veía el cortón y pasaba al blockbuster de aquel entonces, ¿no? Y agarraba 5 películas de Córtate las venas con galletas de animalitos y sacaba los discos, ¿no? Ya sabes, elegía esos discos que tenía que escuchar. Y me daba, incluso me daba un tiempo, hasta decía, bueno, ya, una semana de duelo es una semana de llorar, una semana de doler y ya, venga, ¿no? Lo que sigue. Pero sí hay, ya en serio, sí hay que... El dolor es algo que creo que no estamos como tolerando mucho en esta generación, ¿no? En este momento. Entonces, es como si quisiéramos eliminarlo. Hay un capítulo de Black Mirror de eso maravilloso, ¿no? En donde es así como de, no, dolor, venga, no, quítamelo ya, ¿no? Y sustancias químicas, como para eliminar el registro del dolor, cuando justo el dolor marca el crecimiento, marca el progreso, si queremos decirlo como en términos económicos, pero sobre todo el crecimiento emocional, ¿no?
Sí, o sea, o sea, yo creo que el dolor es súper necesario para poder resignificar, justamente. O sea, Claro. justamente es como aprender a entenderlo, ¿no? Y como pasar por ese proceso para entonces poder resignificar Claro. ¿no? Y por ejemplo, ahí ustedes distinguirán, no sé si se pueda, o sea, si ustedes ven la foto y distinguen una foto que fue vaporizada con dolor, o sea, como en el me duele un chingo y estoy vaporizando la foto, o una foto vaporizada por la ira. Pues es un poco difícil, o sea, sí nos hemos puesto a pensar que hay unas vaporizaciones que pueden ser un poco más violentas, por así decirlo, que otras. Pero creo que no podemos saber con exactitud, ¿sabes? O sea, a lo mejor, Es no como sé. intrapsíquico totalmente. Bueno, yo siento eso, no sé tú, Andrea. Sí, o sea, como que te puedes dar una idea, ¿no? Les llamamos las cicatrices del olvido a esas marcas, ¿no? Las cicatrices de fuego, las cicatrices de cuchillos, ¿no? Este, son suposiciones. Yo creo, o sea, yo siento que cuando se ultraja la imagen, ¿no? O sea, donde sí se atraviesa y sí se rompe la fotografía, siento que ahí hay más dolor. Hay otras en donde nada más se tapa, le pegan cosas encima o le pintan encima, pero digamos que el rostro o el cuerpo, si tú le quitas eso, ahí sigue. Y de las pocas, o sea, de las pocas historias que conocemos, sí puedo ver como un patrón ahí. Digo, esto lo decimos mucho, pero hay una donde nos mandaron el video de cómo vaporizaron y con un taladro hidráulico. O sea, ponen la foto y ves como el taladro hidráulico así enorme, así de... ¿no? O sea, y esa fue una historia de mucho dolor para esa chava. No hay forma de saberlo porque no sabemos todas las historias, pero sí, creo que sí, ¿no? Las que sí conocemos, sí podemos ver más o menos qué técnica, Sí, exacto, pero al final es solo como, sí, intuir ajá, eso. su posición. No, qué interesante. La verdad es que de verdad muchas felicidades por el proyecto. Bueno, Muchas pues gracias a ti, Erika. si nadie más tiene nada más que decir, preguntar, terminamos esta sesión. Pues bueno, Erika, muchísimas gracias. Estuvo increíble tenerte aquí de invitada y nos da como mucha felicidad tener estas distintas perspectivas en torno al olvido, a la desmemoria, ¿no? Y ver cómo se pueden ir vinculando con un person. La verdad es que ha sido una experiencia increíble. Entonces, pues nada, estamos muy contentas. Muchas gracias. Acuérdense los que están por acá que todavía faltan 2 más. conferencias más y que están todos invitados. Estamos ahorita, o sea, vamos a la siguiente semana no va a haber nada, pero por Semana Santa, pero después de eso tenemos a 2 más. Romina Resuche, que es una curadora que trabaja mucho con el archivo familiar justamente. Entonces, ella lo va a abordar desde el archivo familiar en fotografía. Y Beatriz Díaz, que Beatriz Díaz es fotógrafa, es artista, y entonces también va a hablar como del olvido y de la memoria como un sexto sentido, ¿no? Como un sentido más. Y nada, recuerden que todas las conferencias están grabadas de todo el ciclo. Son 13 ponentes en total. Entonces tenemos un montón de conferencias que pueden ver. Y pues eso. Muchas gracias. Les mando un abrazote desde Irapuato y muchas gracias a todos por escucharme. Gracias a ti, Gracias. Erika, mil Mil gracias. gracias. Gracias a todos. Y a los inscritos les vamos a mandar ahorita, nada más que suba el video, les mandamos el link al video para que lo puedan ver también. Muchas gracias. Gracias, bye, Mau. Besos, bye. Gracias.